Vamos a comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias o tu teléfono, donde lo traigas, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Yo le puse por nombre a este tema, Voz en el Desierto. Yo lo compartí con los jóvenes hace un par de semanas, pero creo que esto es algo que Dios está hablando no solamente para los jóvenes. Yo creo que Dios está despertando los corazones de su pueblo, de su novia en este tiempo, porque Él está muy cerca a venir. Las señales lo muestran. En estos últimos 2 o 3 años ha habido más señales que en todos los años pasados. Y yo no puedo ser ciego a lo que está pasando y negar que Él está pronto a llegar. Yo necesito preparar mi corazón. Isaías 40, versículo 3. Ok, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Quiero hacerte una pregunta, nada espiritual, porque en cuanto escuchamos, ay, mi corazón arde, como que lo transportamos a que es por Dios o por la presencia, y no tiene nada de malo. Pero yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que está ardiendo en tu corazón en este tiempo? ¿Qué es lo que realmente está ardiendo en tu corazón en este tiempo? ¿Algún sueño, alguna meta? ¿Algún anhelo que has tenido toda tu vida? Pero pregúntate, ¿qué es lo que está ardiendo en mi corazón en este tiempo? ¿Cuántos vieron lo que pasó en Israel el mes pasado? Fue el 7 de octubre, ¿no? Lo que está pasando en Israel es algo muy feo. Yo la verdad no quise entrar a ver ningún video, solamente de lo que he escuchado. O sea, más de 40 niños, bebés decapitados, ancianas. Una chica se enteró que su abuela había sido asesinada por este grupo, porque estos hombres entraron a la casa de la señora y desde el teléfono de la señora transmitieron en su perfil de Facebook de la señora cómo la mataron. Y su familia en otros lugares vio en el perfil de su abuela cómo el grupo de Hamas la mató. La violencia ha aumentado mucho. Pero sabes, eso que vimos que pasó en Israel está profetizado. Y eso solamente es una nación. La Biblia habla de que 10 naciones se levantarán contra Israel antes de que venga el anticristo a traer paz. ¿Por qué te digo esto? Porque por años hemos orado por la paz de Israel, pero en este tiempo ya no es suficiente orar solamente por la paz de Israel, porque el anticristo va a traer paz. Y si solamente oramos por paz, muchos vamos a ser engañados. El anticristo va a traer una falsa paz. Él es un copión de todo lo que Jesús quiere hacer. El Padre enviará al Mesías, Satanás enviará al anticristo. El anticristo traerá una falsa paz, pero la Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz, el rey de justicia. Y quisiera decirte que todo lo que estamos viviendo hoy en día va a cambiar, pero no. Desgraciadamente esto seguirá en aumento, y solamente va a cambiar cuando Jesús regrese. Por eso es importante entender el tiempo en el que estamos viviendo. Es crucial entender el tiempo en el que estamos viviendo. Necesitamos que en este tiempo la gente
las iglesias tengan hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Una persona que no entiende el tiempo que está viviendo no sabe cómo vivir, no sabe cómo actuar, no sabe qué es lo que viene. Pero una persona entendida en los tiempos sabe escuchar la voz de Dios, sabe qué es lo que tiene que hacer. Dentro de las iglesias existen dos tipos de personas: los que escuchan el clamor del Espíritu Santo. La Biblia registra que el Espíritu solamente tiene dos clamores: Abba y ven, Señor Jesús. Y yo creo fervientemente que el Espíritu Santo en este tiempo está clamando: ven, Señor Jesús. Y Él quiere despertar a una novia que clame por el amado: ven, Señor Jesús. Vamos a leer Primera de Crónicas 12:32. El capítulo 12 de Primera de Crónicas habla de un grupo de hombres que se estaban uniendo al ejército de David, el rey David. Y si tú lees un poco atrás, cuando David está huyendo de Saúl, cuando David está escondido, dice que empezaron a unirse a él hombres con deudas, con amargura en su corazón, como que lo peor de la sociedad se fue a meter ahí donde estaba David. Sin embargo, si tú lees toda esa historia, en un proceso cada uno de esos hombres fueron transformados a lo que Dios quería hacer en la vida de cada uno de ellos. Y quiero leerte en el versículo 32, si lo puedes poner ahí en pantalla, Primera de Crónicas 12:32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus humanos. En otra versión dice 200 jefes junto con sus familiares. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Y yo creo que Dios hoy está despertando gente en la iglesia global como la tribu de Isaacar. Hombres que entienden las señales, hombres que están viendo el tiempo en el que están viviendo y saben cuál es lo que ha de venir. Yo creo que Dios quiere despertar eso en cada uno de nosotros. Le contaba a La Paz lo que ella predicó el otro día sobre lo que pasó en Acapulco. En Acapulco es muy raro que suceda lo que sucedió como ese huracán. Había gente pescando, el huracán ya venía y ya Protección Civil ya había dado algunas señales, y aún desde el mar se veía que una tormenta venía, pero ellos jamás se imaginaban que era un huracán categoría 5. Ellos vieron las señales, pero como no había entendimiento y no hicieron caso a las señales, muchas embarcaciones se perdieron junto con la tripulación. Pocos capitanes son los que han salido a dar su testimonio de qué fue lo que pasó mientras ellos seguían pescando. Pero las señales estaban y las ignoraron completamente. Y si tú lees la historia del pueblo de Israel, ellos fueron constantemente un pueblo que de manera general no entendían lo que Dios estaba haciendo. No eran personas entendidas. Algunos sinónimos de entendido es sabio, estudioso, competente, conocedor. Los entendidos en los tiempos disciernen las cosas del Espíritu. Y era lo que yo les decía hace un momento. Yo creo que el Espíritu está clamando: ven, Señor Jesús, en este tiempo. Los entendidos en los tiempos disciernen las cosas del Espíritu. Muchas veces Dios reprendió al pueblo de Israel por la ceguera espiritual que había en cada uno de ellos. Si me puedes poner ahí Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese versículo está fuerte. Pero el pueblo padecía por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Dios estaba hablando y ellos no entendían. En Isaías 5:13 también dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y sus hombres honorables perecen de hambre y su multitud se seca de sed.
a lo largo de la historia de Israel, desde que ellos estaban saliendo de Egipto, solo unos cuantos entendían lo que Dios estaba haciendo, pero de manera general ellos no entendían los tiempos de Dios. Era gente que murmuraba en contra de Dios y en contra de sus autoridades. Y desgraciadamente en este tiempo hay personas dentro de las iglesias que no entienden lo que está pasando y solamente critican tanto a sus pastores, tanto a sus líderes, pero no aportan nada. Yo sé que hay mucha gente que dice: es que eso a mí no me gusta, pero no dicen a lo mejor cómo sería mejor. No quieren involucrarse en la obra de Dios, solamente están prestos para murmurar. Cuando el pueblo de Dios fue llevado al desierto, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón que los iba a sacar para hacer fiesta en el desierto. Cuando Dios lleva al desierto, Dios quiere hablar, Dios quiere preparar, Dios quiere hacer algo. Pero ellos no entendían que el desierto era parte de su crecimiento. Siempre iban detrás de sus ídolos. Siempre regresaban a aquellas cosas que robaban el enfoque de quién era Dios y regresaban tras sus ídolos. ¿Sabes qué es algo también tan fuerte del pueblo de Israel? El pueblo de Israel no escuchaba a sus profetas. El pueblo de Israel mataba a sus profetas. ¿Cuántos vinieron el jueves que predicó Rica? Nomás 2. No manches, todos ellos se perdieron la prédica. Ahí la ven en YouTube, la van a subir hoy. Pero habló del espíritu de profecía. Y si tú te pones a leer todos los libros de los profetas, cada uno de ellos habló de la venida de Cristo. Todos los profetas en la Biblia habló de la segunda venida de Cristo, no solo de la primera. De hecho, hablaron más de la segunda venida de Cristo que de la primera. Y los profetas fueron asesinados por el pueblo de Israel. Y hoy en día el pueblo actual solamente quiere escuchar a los profetas que te van a hablar de prosperidad, de el Señor te va a dar una casa, el Señor te va a dar un carro, el Señor va a prosperar tu negocio. Y no tiene nada de malo. Pero ayer Rica, en lo que predicaba con los jóvenes, decía: ¿qué tal si la palabra profética que el Señor te quiere dar hoy es: deja al amante que tienes, deja de serle infiel a tu esposa, a tu esposo, deja de robar en tu trabajo? Esa palabra profética no nos agrada. Los profetas confrontaban el pecado del pueblo. Los profetas exhortaban, y hoy la iglesia no quiere escuchar a este tipo de profetas. ¿Y sabes en qué desembocó todo esto? Que cuando vino el Mesías no lo recibieron, porque no tenían entendimiento. ¿Sabes? Ni siquiera sabían que el Mesías ya había llegado. El Mesías caminó entre ellos y no lo vieron, no lo conocieron, estaban cegados. Y hoy quiero hablarte de un hombre que caminó en el tiempo de Jesús, que fue un hombre entendido en el tiempo en el que él estaba viviendo. Quiero hablarte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue hijo de Isabel y Zacarías. Isabel era la prima de María, la madre de Jesús. O sea que biológicamente Juan el Bautista era primo de Jesús, y Zacarías era un sacerdote del templo. Juan el Bautista es considerado el último profeta antes de la llegada del Mesías. No el último profeta de la historia, el último antes de que el Mesías llegara a la tierra. Y por este motivo a Juan se le denominó precursor. Su nombre más conocido se deriva de la actividad que él hacía. Él entró con estas personas que bautizaban para el perdón de pecados. Esta era la práctica. Porque yo le pregunté a los jóvenes y algunos no sabían quién era Juan el Bautista, y quizás como yo en algún momento yo pensaba que Juan el Bautista era su apellido, y no era su apellido, era lo que él hacía. Era como decir Jesús el carpintero, Juan el Bautista. Él bautizaba para el perdón de pecados. Juan bautizó a Cristo reconociéndolo como Hijo de Dios. Y lo que te acabo de leer en Isaías se profetizó 700 años antes del nacimiento
de Juan el Bautista. Eso fue en el libro de Isaías. Y en el libro de Malaquías se profetizó 450 años antes de que naciera Juan el Bautista. Lo que leímos en un principio, que decía: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. ¿Sabes? Cuando le vinieron a decir a Zacarías que iba a tener un hijo, y a Isabel, ellos ya eran ancianos. Ellos ya eran gente mayor, que era biológicamente era imposible que pudieran tener un hijo en ese tiempo. Pero en Lucas 1:14 me gusta cómo le anuncian la llegada de Juan. Lucas 1:14 en adelante dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. En el 17 dice: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Yo no sé si tú profetizas sobre tus hijos, pero yo profetizo esto sobre los míos y aún no tengo. Es necesario que como padres puedas profetizar sobre tus hijos. Si ya nacieron, profetiza sobre ellos. Profetiza la palabra de Dios sobre sus vidas. Y si estás joven, si ni siquiera te has casado, si ni siquiera tienes novio, aún desde ahora profetiza sobre tus hijos. ¿Sabes qué pasó anoche? Anoche Rica, Lady, mi esposa y yo fuimos al centro a comprar unas cosas, y nos paramos a comer un helado. Un helado keto, porque estamos a dieta. Estaba bien cara esa cosa. Bueno, no les hablo de eso. El punto es que estábamos en una mesita, y en la mesa de al lado llegó una pareja joven, como de nuestra edad, y traía una carriola. Y la primera reacción de Lady fue así como: ay, mira, traen su bebé. Y cuando se sientan y voltean la carriola, adivinen qué traían adentro. ¿Era un perro o un gato? Era un gato. Pero la carriola se veía que la carriola estaba cara. Y traían un gato adentro de la carriola. ¿Y sabes qué comenzamos a platicar nosotros en ese momento con ellos? En este tiempo los jóvenes ya no quieren tener hijos. La sociedad en general o ya no se quieren casar, o ya no quieren tener hijos. Quieren comenzar a destruir cosas que Dios ha estipulado, como el matrimonio y la familia. Y en cosas tan tontas como esto lo podemos ver, que nosotros decimos: ay, mira, traen su bebé. Traían un gato, por favor. Y escuchaba en un podcast que mucha de la mentalidad que está hoy en día es: yo ya no quiero tener hijos porque mira cómo está el mundo. Lo que yo les decía en un principio, la violencia no va a parar, va a aumentar, y eso está escrito. Pero he escuchado a mucha gente decir: yo ya no quiero tener hijos porque ve el mundo que les estamos dejando a nuestros hijos. Y escuchaba en un video a un pastor decir: no se trata de qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, se trata de qué hijos estamos dejando en el mundo. Es necesario. Jesús le dijo a Adán y Eva: multiplíquense y fructifiquen la tierra, enseñoréenla, gobiernenla. Es necesario que los jóvenes de hoy en día tengan hijos conforme a lo que Dios quiere hacer en ese tiempo. Yo creo que en ese tiempo va a comenzar a nacer una generación muy diferente a las anteriores. Yo veo cada bebé que ha estado naciendo en este tiempo en la iglesia, y aún oramos por ellos como profetas, como gente que camine en los 5 ministerios. Creemos que una generación que arde por el corazón de Jesús se levantará con mayor fuerza en este tiempo para preparar el camino del Señor. No podemos dejar que el temor de allá afuera se meta dentro de nuestros corazones, se meta dentro de la iglesia. Y los versículos que les di ahorita, si no sabes qué profetizarle a tus hijos, lee eso. En Lucas 1:76 dice:
Dile esto a tus hijos: y tú serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Profetiza la Biblia sobre tus hijos. Profetiza sobre sus vidas. A veces es mucho más fácil de repente hablar a la ligera cuando uno está enojado y dice: eres un tonto, eres un terco, no entiendes, nunca vas a cambiar. No derrames maldición sobre tus generaciones. Lo que está en tus labios y como padre tiene mucho poder. No derrames maldición sobre tus hijos. ¿Sabes? La decadencia de todo lo que estamos viendo en el mundo actualmente es inminente. Estamos viendo tantas cosas, tanta perversidad alrededor del mundo. El movimiento LGBT cada vez aumenta más, y digo esto con mucho respeto, no estoy atacando a nadie. De hecho, por culpa de muchos cristianos, el movimiento LGBT odia a los cristianos. Dios no te mandó a juzgar a nadie. Aún ellos necesitan ser amados. La iglesia debería ser la primera en abrazarlos. Es verdad que están caminando quizá en un camino erróneo por ignorancia, pero no es de nuestra incumbencia juzgarlos. Dios juzgará. Nuestra tarea es amarlos, abrazarlos, traerlos a los pies de Cristo y que Él los restaure. Pero hoy vemos que el movimiento LGBT está creciendo cada vez más. La ideología de género. Ya de repente, si le dices señorita a alguien que se siente señorita, se ofende y te toman a ti como alguien que los está ofendiendo. Se está metiendo en todos los lugares, aún dentro de las escuelas. Ahorita, gracias a Dios, en México todavía no ha llegado, pero en Estados Unidos, no sé si ubican a las drag queen, que son estos hombres barbones así que se visten de mujer y se maquillan. Ellos están yendo a los colegios a leerles cuentos a los niños, cuentos infantiles sobre ideología de género. Hazme el bendito favor. Y la gente está tomando eso como parte de la normalidad, y tristemente para los hijos que nazcan en este tiempo eso va a ser normal, pero para los hijos de los que nacen dentro de familias cristianas eso no va a ser común. Va a ser parte de la normalidad del mundo, pero no va a ser algo común con ellos. Yo recuerdo aún cuando yo iba en la primaria, aunque no había tanto como ahora, mi mamá se encargó tanto de infundir las convicciones dentro de mi corazón, que cuando la maestra, yo me acuerdo que entre quinto y sexto grado que empezamos a ver lo de las partes y todo de los niños y las niñas, nos decían que la masturbación era buena porque te ayuda a muchas cosas y descansar y no sé qué. Y dentro de mí yo solamente la escuchaba porque no me iba a parar a debatir con mi maestra, porque era mi autoridad. Pero dentro de mí yo hacía mi tarea y yo escuchaba y todo, pero dentro en mi corazón yo decía: esto no le agrada a Dios. Mi mamá sembró una semilla en mi corazón, y aún desde niño yo sabía qué cosas le agradaban y no le agradaban a Dios. Y aunque ellos intentaron enseñarme eso no entró dentro de mí. Y hoy, si pueden ver los libros de la SEP, ya están llenos de tanta basura. Y a lo mejor, probablemente no todos tienen quizá la facilidad de llevar a tus hijos a un colegio cristiano, aunque gracias a Dios el año que viene la iglesia va a abrir una primaria cristiana para preparar a los niños de esta generación. Dios está hablando y los pastores están respondiendo, la iglesia está respondiendo. Pero aún si no tuvieras la oportunidad de inscribir a tu hijo en un colegio de paga cristiano, en tu casa, infunde los valores, inyéctale las convicciones, haz que su corazón arda de amor por Él hasta los huesos, para que cuando Él vaya a la escuela y les comiencen a hablar de ideología de género y toda esta basura, ellos se escuchen pero no entre en sus corazones. Protégelos de esa manera.
Sabes, en la Biblia Jesús hablaba en Lucas 17, versículo 26, y él decía que los últimos días serán como en los días de Noé. Esto lo dijo Jesús, hablando de la segunda venida del hombre. Ahí está, dice, como fue en los días de Noé, también así será en los días del Hijo del Hombre. Y más adelante comienza a hablar y habla de la segunda venida. Y yo esto lo vi hace un tiempito atrás. Y en Génesis 6:11, hablando de los días de Noé, Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y más adelante dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré juntamente con la tierra. En estos versículos la palabra que se repite es violencia. Y hoy estamos viviendo tiempos violentos, tiempos de violencia. Pero lo que a mí me impactó de esto, un rabino judío enseñaba esto. En el hebreo original, la palabra que se usa para decir que había violencia en la tierra es Hamás. El mismo nombre de este grupo de terroristas que están atacando a Israel. En otras palabras, es como si estuviera diciendo: y jamás estaba en la tierra. Era un tiempo donde se vivía violencia. Y no estoy hablando de ese grupo, no estoy diciendo que desde ese entonces el grupo habitaba. Es una potestad, un espíritu que se mueve en grupos grandes, trayendo violencia, trayendo perversidad, endureciendo los corazones. En los tiempos de Noé jamás estaba gobernando esa zona, y hoy está gobernando en algunos corazones de países islámicos como Palestina. Y ahora, yo no estoy condenando a Palestina. También es necesario orar por los palestinos. Ellos también necesitan conocer a Jesús. Palestina, Irak, todos estos países que están alrededor de Israel, que en algún momento han atacado o atacarán más adelante, todos ellos necesitan conocer a Jesús. Y si lees la Biblia, esa palabra jamás, violencia, no solamente la ves en Noé, la ves también con Sara, la esposa de Abraham, con Moisés, con David, con el profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel. Es algo que se repetía cada cierto tiempo en la Biblia. Por eso es necesario entender qué tiempo estamos viviendo hoy. ¿Sabes? En Lucas 1:80, hablando de Juan el Bautista, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Mateo 3:4 dice: y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestres. ¿Sabes qué hizo Juan? A Juan se le dio una palabra profética, y yo creo que sus padres fueron parte de que esa palabra se cumpliera. Y Juan, parte de su preparación fue ir al desierto, ir a vivir al desierto. Yo le preguntaba a los chicos de la junta: ¿qué hay en el desierto? Y les pregunto a ustedes: ¿qué hay en el desierto? Nada, a mí no me gustaría vivir en el desierto. No hay nada. Pero Dios siempre usa el desierto para hablar. Si ves las historias, cuando Dios quería preparar el corazón de Moisés para sacar a su pueblo, lo llevó 40 años al desierto, primero a forjar su carácter, luego lo regresó a sacar al pueblo y lo mantuvo otros 40 años junto con el pueblo en el desierto. Y durante esos 80 años Dios siempre estuvo hablando. En el desierto salió la ley, los 10 mandamientos. Aún Jesús, antes de comenzar su ministerio, dice que guiado por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. En el desierto Dios habla. Muchas veces despreciamos el desierto, que son esas situaciones donde decimos: yo ya no puedo más.
Pero cuando ya no hay nada más, solo queda Él. Y no lo estamos escuchando. Y Juan el Bautista, lo que hizo él, dispuso su corazón desde siendo niño. Aquí dice, el niño crecía, se fortalecía en el espíritu y vivió en lugares desiertos, desde niño hasta el día en que se presentó en público. Dice que él se vestía con pelo de camello, ni siquiera utilizaba ropa normal como la que la gente usaba en ese tiempo, y solamente comía langostas y miel silvestre. Ahora, la langosta está bien cara, pero no estamos hablando de esta langosta que podemos comer aquí en algún restaurante. Eran chapulines. No crean que se iba a pescar y comía langosta. Comía chapulines, como saltamontes, pues. Entonces, él de eso se alimentaba, porque él se consagró totalmente para Dios. Él no dudó en consagrar su cuerpo, en consagrar su vida. Él fue y fue formado en carácter en el desierto. Él abandonó absolutamente todo. Él salió de la ciudad en la que vivía, se fue a un lugar en donde no había nada, renunció a vivir en una casa bonita, a dormir en una cama cómoda, a vestir bien, a comer rico. Yo no creo que a miel silvestre, ni siquiera era miel chido, dice miel silvestre. Yo no sé si comer miel silvestre y chapulines todos los días sea algo bonito, y no lo quiero saber tampoco. Pero él renunció a todo esto por amor a él. Él sabía que tenía que prepararse. Y muchas veces a nosotros nos cuesta desprendernos de cosas tan simples. Y lo digo por mí. No te sientas atacado. Mi esposa sabe que si algo me cuesta dejar es esto. Y en este último año constantemente he estado haciendo ayunos de redes sociales de 2-3 meses. De repente los abro y una vez que veo que me está consumiendo otra vez, vuelvo a cerrar todo. Ahorita hace como 15 días que no tengo redes sociales. Otra vez. Y yo le decía a los chicos, desinstala todas tus redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, todo. Y una vez que desinstalas todo, agarras el teléfono y lo sientes inservible. Pues como, ay, no puedo ver nada. Y luego yo los primeros días me metí a ver mis fotos, porque no podía ver nada. Porque es una adicción tan fuerte. ¿A cuántos les ha pasado que de repente llevas ya como 40 minutos en Facebook? Dices, no, ya. Y te sales y te vuelves a meter. Así, pero en automático. De que no sabes que te acabas de salir y es como, Facebook, y vas para adentro otra vez. Mi adicción era tan fuerte que yo me salía de Instagram o de Facebook y era como, no, ya. Me salía al principio, mira Facebook, y entraba. Yo, me acabo de salir. Ni cuenta me daba que lo hacía en automático. Estamos siendo adictos a este tipo de cosas. Mañana va a comenzar un ayuno, el ayuno de Daniel, para los hombres que vamos a ir a servir al encuentro. Pero yo le decía a varios de los chicos, probablemente ya incluso el ayuno de la comida, incluso ya a lo mejor hasta te es fácil. Y más los chamacos que van a secundaria, porque hasta se malpasan. Quizás están acostumbrados a malpasarse. Les decían, no ayunes comida solamente, desinstala todas tus redes sociales. Y ese es un reto. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si tú en este momento reconoces que esto es un problema para ti, no te estoy diciendo que vendas tu teléfono, pero desinstala tus redes sociales. Una semana, a ver si aguantas. Una semana nomás. Y aprovecha ese tiempo que le dabas a TikTok. TikTok tiene como un año, ¿no? Que ya lo desinstalé. Pero yo era adicto a TikTok. Podía estar horas ahí viendo puras burradas en el teléfono. Y le saturaba el teléfono a mi esposa de todos los videos que le andaba yo mande. Desinstala tus redes sociales. O pregúntale a Dios qué es lo que te está robando la atención de Él. A lo mejor no es el teléfono, a lo mejor es una relación con alguien que hasta sabes que incluso no es de parte de Dios. ¿Con quién te andas mensajeando en la noche que sabes que no tienes que mensajearte? Si estás casado, ¿con quién andas coqueteando?
Si estás soltero, ¿qué estás viendo en las noches cuando nadie te ve? Yo me acuerdo una historia que a mí me caló mucho, de un chico que tenía problemas con la pornografía y le dijo a su pastor: es que no puedo dejar la pornografía, soy adicto a la pornografía y a la masturbación. Y el pastor agarra y le puso pornografía y le dijo: a ver, mastúrbate. Y él le dijo: no, pues si usted está aquí. Y él le dijo: ¿y por qué en tu casa, cuando estás con el Espíritu Santo a un lado, no te da pena? Todas las cosas que hacemos cuando estamos solos, el Espíritu Santo siempre está a un lado, observando todo lo que hacemos. El Espíritu Santo está loco de amor por ti, todo el tiempo está ahí esperando a que voltees a verlo. Pero nos cuesta dejar este tipo de cosas. Nos cuesta desprendernos de lo cómodo, de nuestra zona de confort. Juan lo hizo. Juan abandonó todo. Abandonó todo, se abandonó en Dios. ¿Sabes? Y aún Jesús confirmó que Juan era de quien se hablaban los profetas. Lucas capítulo 7, versículo 24 en adelante dice: después de que los discípulos de Juan se fueron, comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Fíjate, Jesús no comenzó a hablarle a los discípulos, que era lo que normalmente hacía. Antes de esto vinieron unos discípulos de Juan el Bautista y le dijeron: oye, tú eres el Mesías que había de venir, eres el Mesías que esperábamos. Y Jesús comenzó a sanar enfermos, comenzó a hacer obras delante de ellos y le dijo: vayan y díganle lo que han visto. Y en ese momento Jesús le habla a las multitudes que estaban en ese lugar para hablar de Juan el Bautista, y les dice: estas multitudes que en este momento estaban siguiendo a Jesús eran las mismas multitudes que un tiempo atrás estaban siguiendo a Juan el Bautista. El denuedo con el que Juan el Bautista predicaba en el desierto era tan ferviente que las personas caminaban de 5 a 10 horas para ir al desierto, a un lugar donde no había nada más que un hombre que predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, yo no sé con qué denuedo predicaba Juan para caminar yo 10 horas. No sé de aquí a dónde sería, pero ya 5 para mí es mucho. Pero ir solamente a escuchar un hombre. Y aquí Jesús le habla a esas mismas multitudes y les dice: ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante vive rodeada de lujos y se encuentra en los palacios. Buscaban a un profeta, así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Eso está en Malaquías 3:1. Jesús está confirmando que los profetas habían hablado de él. Y termina diciendo en el 28: y les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Pero sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Y quiero explicarte a qué se refería Jesús con esto. Hasta ese momento Jesús está diciendo: de Juan hacia atrás, todos los que han vivido. Y ahí incluía al rey David, a Salomón, el rey más sabio. Decía: todos son menores que él. Pero en este tiempo él dice: aún la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. ¿Por qué? Porque en este tiempo tenemos herramientas que él no tenía para dar un impulso más grande para establecer el reino de Dios. Y probablemente tú te has estado como menospreciando lo que Dios quiere hacer en ti. Es como: no, pues yo quién soy para hacer esto que Dios me está pidiendo. O yo ya estoy muy grande, o yo soy muy nuevo, no tengo entendimiento de la Biblia en muchas cosas. Aún el más insignificante es en este tiempo mayor que Juan el Bautista. Puedes hacer cosas mayores de las que él hizo.
Pero Juan hizo muchas cosas, lo que te acabo de decir hace un rato. Juan era una persona radical. Y de repente las personas radicales nos espantan. Porque estamos acostumbrados a lo normal, a lo que todo hace, a ir junto con la corriente en la sociedad o aún dentro de la iglesia. Estamos acostumbrados a siempre hacer lo mismo. Y de repente vemos un loco que está haciendo algo diferente o algo más radical y nos saca de repente como de ¿qué le pasa a ese tipo? ¿Sabes? Ser radical siempre te va a traer crítica. No siempre vas a ser bien recibido. La misma gente que caminó horas para ver a Juan en el desierto, para ser bautizada, esa misma gente después lo empezó a criticar. Mateo 11:18 dice: porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen, está poseído por un demonio. Muchas veces vas a ver a alguien lleno del Espíritu Santo y mucha gente lo primero que se le va a salir es decir: ese tiene pero al diablo adentro, está endemoniado. Eso no le agrada a Dios. Porque cuando vemos algo que choca con lo que a mí me enseñaron, cuando vemos algo que no cuadra con lo que como yo lo haría, criticamos. La misma gente que fue a escuchar a Juan el Bautista y se bautizó, tiempo después decían: tiene un demonio. Lo empezaron a criticar. Hoy necesitamos a muchos Juan el Bautista que se levanten en este tiempo como una voz en el desierto a preparar el camino del Señor. No manches, lo voy a decir otra vez. Voy a hacer como que no escuché. Hoy necesitamos a muchos Juan el Bautista que se levanten en este tiempo a preparar el camino del Señor. Aleluyita. Pero ¿sabes qué conlleva eso? Consagración. Estar dedicado a Él. Y muchas veces en la consagración no nos gusta estar 100% dedicado a Él. ¿Sabes qué más conlleva? Ayuno. A mí no me gustaba ayunar. Bueno, yo creo que a nadie le gusta ayunar por cuenta propia. Pero hace unos años hacia atrás yo me enojaba cada vez que nos ponían a ayunar, porque yo no entendía el poder del ayuno. Y si tú no lo entiendes o tienes cuestionamientos, mira, ponlo a prueba. La oración es muy buena. Dios escucha la oración. Pero lo que pasó en Daniel, en el libro de Daniel, Daniel estaba orando porque su pueblo dentro de Babilonia estaba viviendo una situación de vida o muerte. Y Daniel se mantuvo orando, y como no recibió una respuesta, Daniel ayunó 21 días. Y cuando vino el ángel le dijo: yo ya venía, pero en el segundo cielo el príncipe de Persia, que es un espíritu, un demonio, me detuvo. Dice: entonces tuvo que venir Miguel a pelear contra él para que yo pudiera venir a entregar el mensaje. El ayuno acelera la respuesta. Orar está bien, pero probablemente te vas a tardar más. El ayuno hace que Miguel baje a pelear por ti. Ponlo a prueba. Ayuna algo. No necesariamente comida, si es que quizás no puedes, pero ayuna algo que te cueste. Ayunar es hacer morir a la carne. Algo que te cueste, algo que te causa placer a ti, ayúnalo. El levantarse a preparar el camino del Señor también conlleva sacrificio. Y eso es lo que más nos cuesta, sacrificio. Sabes, muchas veces Dios deposita sueños en ti para que voluntariamente tú se los entregues a Él. Pero muchas veces Dios te deposita el sueño y tú abrazas el sueño, y probablemente eres bueno en eso. Pero algo que hemos estado hablando con nuestros amigos es: en la vida del cristiano no hay un fracaso más grande que tener éxito en algo a lo que Dios no te ha llamado.
puedes ser muy bueno en lo que sea que hagas, pero si Dios no te llamó a eso, estás fracasando. Ahora, no te estoy diciendo que mañana renuncies a tu trabajo, pero muchas veces tenemos que entregar quizás nuestros sueños, nuestros deseos. Lo que decía Rick aquel rato aquí en el tiempo de la ofrenda. ¿Qué es eso que más amas, que más tienes acá en tu corazón? ¿Qué es? Entrégaselo a Él. Eso es lo que estás poniendo en el altar. Ese es el sacrificio, es tu ofrenda. Y sabes lo último que yo escribí aquí de Juan el Bautista. Él estaba dispuesto a morir. Esto no lo dice la Biblia, pero esto lo creo yo. ¿Ok? Yo, Fredo, yo creo esto. Yo creo que Juan el Bautista, él ya había muerto antes de que Herodes lo matara. ¿A qué me refiero? Él ya había muerto a sí mismo. Ayer o antier estábamos terminando de ver una serie con mi esposa. Un soldado alemán está diciéndole a un hombre que a la medianoche lo iba a matar, pero mientras lo iba a torturar. Y en un punto en el que él no conseguía respuestas, le pone el arma en la cabeza y el hombre está bien tranquilo. Y le dice: no puedes amenazar a alguien que ya está muerto. Porque él sabía que de todas formas al final iba a morir. Entonces si le ponía la bala en ese momento o a la medianoche era lo mismo. Juan estaba preparado para morir. En este tiempo es necesario que estemos preparados para morir. Y no te espantes, no estoy hablando solamente de una muerte física. Morir a mi yo, morir al mundo, morir a mis deseos. Tenemos que aprender a morir a lo que somos, a lo que el mundo nos ofrece. ¿Sabes cómo murió Juan el Bautista? Murió decapitado. ¿Y sabes por qué? Por confrontar el pecado de Herodes. Juan no tenía miedo de confrontar el pecado. Pero hoy se nos ha metido esta idea en la iglesia. Cuando vemos lo del movimiento LGBT y de la edad de género y todo eso, es como, ok, yo no lo apruebo, pero yo no me meto con ellos. Yo no hago nada. Publicas algo en redes sociales de eso y todo el mundo se te va a ir sobres, ¿sí o no? Hoy Redimidos dice esto en una canción: en el mundo de la inclusión yo me siento excluido. Porque ellos pueden ahí pregonar todo lo que quieren hablar, pero uno no puede hablar de su fe. Y no estoy hablando de atacar, estoy hablando de con valentía. Si estás usando tus redes sociales, ¿por qué no levantas tu bandera de la fe en redes sociales? Que todo el mundo sepa que eres cristiano, al menos en redes sociales. Pero nos da miedo, porque hoy en general la sociedad no ama al cristiano. El cristiano está tachado de homofóbico, el cristiano está tachado de machista, el cristiano está tachado de anticuado. Hoy nos da miedo confrontar el pecado. Y ahora no te vayas muy lejos. Tú que estás aquí tienes un amigo que de repente te ha venido a contar sus travesuras que anda haciendo. ¿Qué haces? ¿Le sigues el relajo o confrontas su pecado? Te voy a decir esto: un amigo de verdad confronta tu pecado. Alguien que no es tu amigo apapacha tu pecado. Los amigos de verdad confrontan el pecado. Aquí en la iglesia, Rica es mi mejor amigo, pero ustedes no saben las tundas que me ha dado este vato de repente. Y a mi esposa también. Pero yo amo que ellos nos corrijan, porque nos hacen crecer. No abraces el pecado de nadie, ni siquiera el tuyo. Levántate en valor y ve con algún líder, con algún pastor, con alguien que sepas que el Espíritu Santo está sobre él, y confiesa tu pecado. No apapaches el pecado, confronta el pecado.
Juan murió por confrontar el pecado. Necesitamos preparar, escucha bien esto, necesitamos en este tiempo preparar a niños, jóvenes y ancianos que estén dispuestos a morir a este mundo. Necesitamos preparar una generación de mártires para este tiempo. La iglesia necesita levantar una generación de mártires en este tiempo. Y te repito, no solo estoy hablando de morir físicamente. Mártir es una persona que sufre o muere por defender su fe o sus ideales. Es una persona que padece sufrimientos, injusticias o privaciones por alguien o por algo, especialmente si los padece con resignación. Necesitamos levantar una generación de mártires en este tiempo. Gente que abrace su fe, gente que abrace la fe en Cristo, gente que abraza sus convicciones, gente que está dispuesto incluso hasta la muerte física, con tal de agradarlo a Él, con tal de preparar el camino. Y quiero cerrar con esto. En el libro de Hechos, capítulo 7, se nos habla de este hombre llamado Esteban, que fue, la Biblia lo registra como el primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban fue acusado por Saúl, el apóstol Pablo, cuando todavía era Saúl, antes de tener su encuentro con Saulo, antes de tener su encuentro con Jesús. Y sabes, cuando Esteban fue arrestado, ya lo iban a matar. Y él como que, yo quiero decir algo. Y sabes qué hizo, se puso ya ahí donde lo iban a matar, en el juzgado, se puso a hablar de Jesús para ver si al menos uno más se convertía. Él podía haber negado su fe en ese momento y seguir viviendo. Pero en ese último momento en el que ya lo iban a matar, comienza a hablar con un denuedo la palabra de Dios. Y eso no lo dice, pero yo estoy seguro que él buscaba que aunque sea uno se contagiara de esa fe que él tenía. Y cuando él termina de hablarles de la palabra de Dios y de hablarles de Jesús y todo esto, en el versículo 54 dice: al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y él decía: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos. Y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Escucha esto. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Mientras lo estaban matando. ¿Cuántos han recibido una pedrada, aunque sea por accidente, en la cabeza? Duele mucho. Y a él no le estaban tirando piedritos, le estaban tirando rocas para matarlo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas. Quiero que tengas esta imagen. Lo comienzan a apedrear, él todavía está de pie, él está orando, él está clamando. Y mientras lo están apedreando, él ve el cielo abierto, ve el trono, ve a Jesús al lado del Padre. Y mientras lo siguen apedreando, cuando ya no puede mantenerse de pie, cae de rodillas y les dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Mientras lo mataban, él estaba orando por los que lo estaban apedreando. Hoy, en este tiempo, hay un espíritu de ofensa tan arraigado en la iglesia que por cualquier cosita ya se ofendió el hermano. Hay un espíritu de ofensa arraigado en la iglesia. Esto es lo que quiere utilizar Satanás para dividir, para sacar. Esteban oraba mientras lo estaban matando, oraba por los que lo estaban matando. Ora por el que te está atacando. Ora por aquel que te está aventando piedras. No lo critiques, no se la regreses. Ora por él. Wow, me impacta la fe de Esteban. Se abrazó a su fe hasta morir. Se abrazó a su fe hasta morir. Puedes ponerte de pie. Estamos terminando. Puedes cerrar tus ojos. Si quieres levantar tus manos.